Bien, pues vamos a ver el tema 7.2, las desamortizaciones, la España rural del siglo XIX, industrialización, comercio y comunicaciones. Dentro del tema 7, transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. Y aquí tenemos una fotografía o un grabado de la época. Las partes del tema son tres: las desamortizaciones, la España rural del 19 y la industrialización, comercio y comunicaciones. Pues vamos allá. Las desamortizaciones, las grandes desamortizaciones del siglo XIX son dos: la de Mendizábal y la de Madoz, por este orden cronológico. Veamos la de Mendizábal, que es este señor que aparece aquí a la izquierda. Se lleva a cabo entre 1836 y el 39 y se produce una venta de tierras de la iglesia, del clero regular. Por eso se le llama a esta desamortización la desamortización eclesiástica. El proceso es el siguiente: se produce un proceso de nacionalización o expropiación por parte del Estado de las tierras y luego se vende por lotes que establecen comisiones de cada municipio, de cada pueblo. Los compradores suelen ser burgueses porque solamente pagan el 20% del contado y luego van pagando en plazos. Los objetivos serían pagar la deuda pública del Estado y conseguir los fondos para la guerra carlista, ampliar la base social del liberalismo con los compradores, que lógicamente se pondrían contentos y además estarían al lado de este, y crear una clase agraria de propietarios, también lógicamente que querrían el liberalismo. Los resultados que consiguió: pues no solucionó el problema de la deuda pública, el liberalismo ganó adeptos, pero también enemigos entre los católicos, evidentemente, que quitaban a la iglesia todo esto. Aumentó la diferencia entre campesinos ricos y pobres y la iglesia perdió poder económico y tuvo que ser subvencionada por el Estado. Ahí estarán luego más tarde los concordatos. Bien, pues vamos a la siguiente desamortización, a la de Madoz, que se produce en 1855. Esta se llama desamortización civil. Abarcó tierras de municipios en un 50%, de la iglesia en un 35%, y luego órdenes militares, cofradías, obras pías, santuarios, tierras del ex infante don Carlos, es decir, de los carlistas, de los propios y de los comunes de los pueblos, de la beneficencia, que todo esto pues tiene un 15% de tierras. Es decir, aquí pues están lógicamente las tierras de los ayuntamientos, que son estas de bienes de propios y de comunes de los pueblos, y luego pues las tierras en las cuales se dedicaban sus beneficios a pues proteger a los ancianos, a los niños huérfanos, etc. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues las cofradías y santuarios que tenían tierras para su manutención. La ley tuvo una vigencia bastante extensa desde 1855, que la publicó Madoz, hasta 1924, que con el estatuto municipal aprobado por Calvo Sotelo, pues se suprimió. La Iglesia y la propia Isabel II se resistieron a esta ley, en el caso de la reina a no firmarla. Y en el caso de la Iglesia, pues lógicamente excomulgó a los compradores, como pasó con la de Mendizábal. El dinero conseguido se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, a amortizar la deuda pública del Estado y a construir obras públicas, reservándose 30 millones de reales, la moneda de aquel entonces, anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España. Los resultados: pues arruinó a los ayuntamientos y con ello a la instrucción pública que estaba a su cargo, es decir, a las escuelas. No solucionó la deuda pública y perjudicó a los vecinos más pobres, porque ahora ya no podían aprovechar las tierras comunales que eran del ayuntamiento. ¿Cuáles son las consecuencias generales de estas desamortizaciones? Pues en primer lugar, los terratenientes nuevos refuerzan a los que ya existían. Hay una concentración de la propiedad rural en pocas manos, grandes propietarios, que aumentan sobre todo en el sur de España. Aumenta la producción, pero no la productividad. Y en cuanto a la producción, por decir algo del campo español, pues tenemos que son cereales, la vid y el olivo, a los que se unirán los cultivos de huerta, especialmente naranja, patata, maíz o remolacha azucarera. Aparece el monocultivo comercial, es decir, el que se utiliza para
luego el que se produce para luego vender en el mercado. Bien, entramos en la segunda parte del tema, que es la España rural del siglo XIX. En primer lugar, ¿quiénes vivían en esa España rural? Es decir, en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Pues eran labradores, ganaderos y luego jornaleros y pastores básicamente. Había una dicotomía, una diferencia entre pequeña y gran propiedad. Los terratenientes solían vivir o bien en Madrid o bien en la capital de la provincia correspondiente, es decir, pues los que estaban en Albacete, los que estaban en Zamora, los que eran de Valladolid, en Valladolid, etc. Los jornaleros tenían pésimas condiciones de vida y trabajaban de sol a sol. La inmensa mayoría de los españoles del siglo XIX podemos concluir que eran de pueblo, y más del 70% de la población española. Los pueblos eran diferentes. En el norte teníamos que de población dispersa los pueblos son pequeños, mientras que en torno a la línea que tienen los ríos Duero y Ebro, pues eran pueblos medianos, pueblos pequeños de menos de 2.000 habitantes. En la línea del Duero y del Ebro, estos pueblos podían llegar hasta los 3.000 habitantes. En Levante y en las islas los pueblos eran medianos, es decir, aproximadamente entre 3 y 4.000 habitantes, y en la línea del Tajo, Guadiana y Guadalquivir los pueblos eran grandes, es decir, tenían más de 4.000 habitantes. Hay que decir que las crisis económicas en el mundo rural llevaban siempre acarreado, con muchísimos casos, revueltas sociales, que se producían en algunos casos de ocupación de fincas o eran bastante violentas con respecto a la quema de cortijos o de cosechas, etc. Bueno, aquí tenemos las partes del pueblo reflejadas. Tenemos los baldíos, que están aquí, son montañas o zonas de pequeños pastos, ejidos o tierras de propios, recuerdo que se constituyen a las afueras de los pueblos, las tierras comunales, que son tierras del ayuntamiento próximas, que pueden estar en una o en otra zona, por supuesto, o el ruedo, que es la zona del caserío. Aquí en este pueblo no se ve, pero bueno, normalmente en esta zona pues solía haber una plaza mayor donde estaba la iglesia, en la zona del sur, y esto era más, este pueblo representado más en la zona del norte normalmente. Bien, vamos a hablar ahora de la industrialización, que es la siguiente parte ya del tema. España podemos decir que tiene una industrialización de incorporación tardía, en concreto desde 1840 a 1930, era proporcionador de materias primas, pero no de productos industriales. Por eso historiadores como Nadal hablan del fracaso de la revolución industrial en España. Factores que explican esta incorporación tardía son que el sector agrario y el comercial, base de la industrialización en otros países, no sufre cambios en España durante todo el siglo. Además, el campesinado, que era la mayoría de la población, tenía bajos niveles de renta, lo que no crea demanda para productos industriales. A todo ello se va a unir la inestabilidad política por los continuos cambios de gobierno y una política industrial, debido a esto, contradictoria. Es decir, unas veces se protegía la industria española, otras era librecambista, en fin. Además, las guerras que se producen en el siglo, recordemos como las más destacadas, la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas, la escasez de capitales y la débil infraestructura financiera, es decir, bancos modernos, pues prácticamente en España, hasta bien entrado el siglo XIX, no existe algún ejemplo. Las características, por lo tanto, que hemos descrito ya, llevan a que efectivamente hay algún caso de localización industrial, es decir, de industrias que sí existen en nuestro país. Por ejemplo, la industria textil en torno a Barcelona y sus alrededores. La siderurgia, pues en Vizcaya, en Asturias, en Cantabria y en Marbella. Otros centros de escasa importancia interiores son Madrid, Sevilla, Valladolid y Tarragona. Sectores industriales representados en nuestro país son los siguientes. La industria textil, como ya hemos dicho, muy importante entre 1830 y 1855, y después, según las guerras, pues es un momento de crecimiento o de decrecimiento. El impacto en la guerra de Estados Unidos también, y podemos decir que dentro de la industria lanera pues destaca Tarrasa, Sabadell, Béjar, Palencia o Alcoy. Estas tres últimas, Béjar, Palencia y Alcoy, son industria tradicional que se dedica a fabricar mantas, la célebre manta de Palencia, o capotes o bayetas.
En cuanto a la seda, pues son Valencia, Murcia y Granada, son las principales, aunque luego, ya avanzado el siglo XIX, se trasladará a Barcelona. La siderúrgica la siderurgia destaca Vizcaya, por la familia Ibarra y los Altos Hornos de Vizcaya, que estos perdurarán durante gran parte del siglo XX. Pero se caracteriza esta siderurgia por la escasez de carbón y el atraso tecnológico y la débil demanda. También hay fábricas de harinas y de vinos, destaca por ejemplo Domecq, Garbey o Terry. También hay industria mecánica y metalúrgica, sobre todo centrada en Barcelona también. En cuanto a la minería, pues mencionar muy brevemente, se caracteriza por la riqueza de yacimientos, la mano de obra es barata y porque la explota siempre capital extranjero, básicamente inglés. Por aquí se introduce el fútbol, por ejemplo, los que seáis amantes del fútbol. Y todo esto es facilitado por la Ley de Minas de 1868 y los aranceles librecambistas de 1869. Los aranceles quiere decir que no hay que pagar impuestos o hay que pagar muy pocos por exportar estos minerales. Se produce lo que se conoce con el nombre de la desamortización del suelo con estas dos leyes. El hierro, que abarca un 60% de las explotaciones mineras, y el mercurio son los principales minerales que tiene España. De hecho, es el principal exportador europeo. Claro, europeo, no a nivel mundial. El carbón hay en Asturias, en León, en Ciudad Real y en Córdoba. También destaca el cobre en Río Tinto, en Huelva, que llega a ser el primer exportador del mundo. Y hay yacimientos también de estaño, plata y plomo. En cuanto al comercio, pues las medidas que para acabar con las barreras fiscales se producen desde las Cortes de Cádiz. En 1834 se suprimen los gremios, que esto facilita el comercio, lógicamente. Los gremios artesanales, que ya sabemos lo que son, ¿no? Sobre los talleres artesanales, y luego los derechos de paso. Pues se suprime el portazgo, el pasar por un puente, pasar por los ríos en una barca y también el pasar de un reino a otro. Entonces ya ahí no se pagan impuestos por esto. En 1880 ya se implanta en España el sistema métrico decimal, con lo que supone de unificar pesos y medidas. Y desde 1868 el sistema monetario ha articulado en todo el país y se impone como moneda la peseta, que prácticamente la hemos tenido hasta el año 2001. Vamos, y prácticamente la hemos tenido hasta el año 2001, que ya tenemos el euro. En cuanto al proteccionismo, los tres pilares fundamentales del sistema político son los industriales catalanes, los grandes propietarios cerealistas castellanos y los empresarios siderúrgicos vascos, que sí que quieren que se proteja frente a productos exteriores. Los cerealistas castellanos básicamente porque van a exportar más, y los industriales catalanes y empresarios precisamente porque va a proteger su industria. Los propietarios cerealistas, al querer exportar más, pues evidentemente les interesa que no haya aranceles. Sin embargo, a los otros dos sí que les interesa. Los aranceles más destacados, pues el Real Arancel General de entrada de frutos, géneros y efectos, que se aprueban del extranjero, que se aprueban en el 1826, pero habrá otros como por ejemplo el Figuerola, etc. Siempre el comercio está muy determinado por la política proteccionista o librecambista. Y luego Cuba y Puerto Rico se constituirán, después de la independencia del resto de las colonias, en monopolio exclusivo de productos españoles, que evidentemente es un mercado cautivo muy interesante. En cuanto al comercio exterior, se vendían vinos, productos textiles, calzado y minerales, hierro y cobre fundamentalmente, también plomo, y los clientes van a ser Gran Bretaña, Francia, Argentina, Estados Unidos o Alemania, y también es ahí donde donde España va a comprar, es decir, va a hacer sus importaciones. Bien, veamos ahora las comunicaciones, que son el transporte terrestre, el marítimo y los ferrocarriles. Los problemas es articular el mercado nacional, es decir, conectar los centros productores con los centros consumidores y superar las barreras naturales y fiscales que hay en todo el territorio. En
cuanto a las características del transporte terrestre, pues diremos que la red viaria era muy deficiente, las carreteras comienzan a reformarse a partir de 1840 y, por supuesto, no se construyen con el método macadam hasta finales del siglo. Además, se fue sustituyendo el transporte tradicional de caballerías por carruajes. En cuanto al transporte marítimo, se mejora y amplían los puertos, aparecen los muelles de embarque y se pasa de la navegación a vela a la de vapor a finales del siglo. Los puertos comerciales más destacados son, entre otros, Barcelona, Bilbao, Santander, Sevilla y Valencia. La navegación que más creció fue la transatlántica, la que conectaba con América, y también la de cabotaje en torno a los puertos peninsulares. Bien, el ferrocarril, por último, el primer ferrocarril es el que se construye en Cuba, entre La Habana y Bejucal, para sacar el azúcar y el tabaco. Luego, después se construye el Barcelona-Mataró en 1848 y Madrid-Aranjuez en 1851. La red va a ser siempre radial, es decir, va a partir de Madrid, que va a conectar con todas las provincias, y luego de esas provincias para conectarse entre ellas mediante ramales. Va a existir una fuerte especulación, lo que creó malestar social, es decir, se va a intentar enriquecer las empresas que realizan el transporte. No obstante, en 1855 se va a publicar una ley de ferrocarriles y dos leyes más de acompañamiento para los bancos y sociedades de crédito, que son los que van a financiar la construcción. Tal es así que se produce un boom y en 1866 ya hay más de 5.000 kilómetros construidos. Compañías ferroviarias pues destacan la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante y la MZA, que es lo mismo, y las compañías del norte o de los caminos del norte, de los caminos de hierro del norte. El ancho de vía es distinto al europeo. Las empresas son de capital público-privado, normalmente francés, aunque hay una subvención del Estado y una cesión para su explotación durante 99 años. Los materiales de construcción son de baja calidad, por lo que tienen que ser reparados frecuentemente. La industria española apenas intervino y se traía el material de industrias inglesas, belgas y francesas. El rendimiento de estas líneas férreas inauguradas es escaso o nulo. Y sí es verdad que el ferrocarril articuló el mercado nacional, pero su fuerte especulación condujo a una crisis económica bastante importante que va entre 1866 y 1876, con quiebras bancarias, caída de precios y déficit presupuestario crónico que ya se extiende durante todo el siglo. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias.